Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver. Estamos por empezar la unidad 2, ¿verdad? 3. La unidad 3. Hemos hecho una pequeña introducción de lo que vamos a tratar aquí. Y habíamos dicho que buscaran la diferencia entre ecuación lineal y ecuación no lineal. ¿Alguien encontró algo? ¿Alguien encontró algo? ¿Qué diferencia hay entre una ecuación lineal y una ecuación no lineal? ¿Cómo las identifican una de otra? Entonces, una ecuación lineal es la que contiene exclusivamente términos de primer grado en la variable dependiente. Y la ecuación no lineal es la que contiene, es la que, aquí falta el que, es la que contiene al menos un término en potencia distinta de 1 en la variable dependiente o la variable dependiente forma parte de una función trascendental o bien existe un producto entre la variable dependiente. Eso es lo que diferencia una de otra. ¿Sí? La ecuación lineal va a contener exclusivamente términos de primer grado en la variable dependiente, mientras que una ecuación no lineal contiene al menos un término con alguna de esas características. Está a una potencia distinta de 1, o bien la variable dependiente, forma parte de una función trascendental, o bien existe un producto entre la variable dependiente. Ahora,
con un solo término que tenga esas características, alguna de ellas, o todas, o dos, o las tres, ya es suficiente para que la ecuación sea no lineal. Si tiene aparte de ese término otros términos con esas características, con algunas de esas características, pues todavía es más no lineal, si podríamos llamarlo de esa manera. Entonces son tres los factores para que el término se considere no lineal. No necesariamente significa que tienen que estar presentes los tres, ¿eh? Si están los tres, pues el caso es más grave, digámoslo así. Pero con que alguna de esas tres posibilidades exista, ya lo hace un término no lineal y por lo tanto una ecuación no lineal. Estamos hablando desde el punto de vista de la ecuación. Posterior a esto, vamos a hablar desde el punto de vista de sistema. ¿Sí? Entonces, apenas estamos viendo la diferencia en la ecuación lineal y la ecuación no lineal. ¿Alguna duda? Voy a ir poniendo un par de ejemplos de ecuaciones y ustedes me van a decir cuál es lineal, cuál es no lineal, o si ambas son lineales, o si ambas son no lineales. Cada una la voy a poner de un color diferente para referirnos a ella por colores, para no andar con que la de acá, la de allá, la que está más acá, etcétera. El primer par son estos. Y la otra, ahí está. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es lineal, cuál es no lineal? Que me digan. Las dos son no lineales. Las dos son no lineales. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué son las dos no lineales? Porque tienen un término en potencia diferente de uno. Pues ¿cuál está en potencia diferente? No, son trascendentales, perdón. ¿Cuáles son las funciones trascendentales? El seno y el coseno, ¿no? Para recordarlas rápidamente, las funciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Así ya está bien? ¿Pasamos al siguiente par de ejemplos? ¿O cómo ven? ¿Qué nos puedes decir del ángel Cristian? Pues, por lo que dicen de ecuación lineal, pues no coincide con los términos porque tiene un exponente más grande. ¿Cuál exponente? El, el de la variable dependiente que es de grado 3. Aquí creo que están confundiendo. En su curso de ecuaciones diferenciales, es lo primerito que ven. En la primera clase que llega el profesor de ecuaciones diferenciales, siempre llega aclarando la diferencia entre orden y grado. Y ustedes están confundiendo las dos. Una cosa es el orden y otra cosa es el grado.
qué es el orden y qué es el grado, porque mientras no tengan claro eso, pues se les seguirá complicando esto porque están mezclando términos. ¿Qué es el orden y qué es el grado? Por ejemplo, ahí en esas ecuaciones que tienen, la roja y la negra, con esos ejemplos, ¿cómo me podrían definir el orden y el grado de una ecuación? Porque dicen que ahí ustedes le ven el grado mayor a 1 a algunos términos, y yo en realidad veo que todas son de primer grado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre orden y grado? Repito, eso es lo primero que se ve en ecuaciones diferenciales, porque a partir de ahí, pues ya se puede ir hablando en el mismo idioma de una ecuación diferencial de tal grado, de tal orden, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, ambas son no lineales. Isel Mesa, ¿qué nos puedes decir? Yo tengo entendido que el orden es pues el numerito que está arriba del diferencial, ¿no? En el caso de la ecuación roja, el orden sería de 3, ¿no? Y, y el grado sería 1, porque se supone que el de mayor orden, a lo que esté elevado, ese es el grado. Ajá. Entonces se supone que la roja es de tercer orden, pero de primer grado, al igual que la negra. Ajá. Mm. Y entonces, ya una vez Ento- aclarado, perdón, te escucho. Entonces, si usamos la definición que nos dio de ecuación lineal, pues ahí dice que exclusivamente tenemos de primer grado. Entonces, pues yo diría que son lineales. Las dos. Mm, no sé. Precisamente ahí está, ahí estoy dejando las definiciones que acabo de escribir. Y posteriormente borraré estas y pondré otro par aquí mismo para que se siga conservando aquí estas dos definiciones. Las lean, las relean, las entiendan y las comparen contra lo que tengo aquí de ejemplo y vean cuál es lineal, cuál es no lineal. Sí, efectivamente, el orden, más que el numerito, es el número de ecuaciones diferenciales de primer orden que contiene la ecuación. Si es de tercer orden, esta ecuación de tercer orden puede ser o tiene un conjunto equivalente de 3 ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden. Entonces, el orden va a ser el número de ecuaciones diferenciales de primer orden que contenga la ecuación. Y el grado, pues sí, a la potencia a la que está elevado. Entonces, si lo vemos término a término, este término pues está elevado a la 1. Este término Oiga, pues, profe, está elevado a la 1. Ajá. disculpe, es que no entiendo muy bien esta última parte que dice, o bien existe un producto entre la variable dependiente. Sí, bueno, ahí entonces tendríamos que empezar por entender cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Ese es otro punto a aclarar. En estas ecuaciones, por ejemplo, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Cómo identifican la variable dependiente y la independiente en una ecuación? Entonces hay que aclarar también ese punto para clarificar esta definición.
¿Cuál es la variable Profesor, independiente? Sí. la variable independiente no es la que no depende del tiempo. O sea, como tal, no está en, en una derivada. Ajá. Es esa. Entonces, aquí en estos ejemplos, ¿cuál es tu variable independiente o cuál es la variable independiente? Ahora, en el tiempo, bueno, si la función está directamente en el tiempo, pero yo bien pude poner D3 omega en dx, por ejemplo. Y si observan, pues ahí no se ve el tiempo. Puede ser que la variable dependiente es la que, como su nombre lo dice, depende de otra variable para la asignación de su valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la ecuación 1, la variable independiente sería la t y la variable dependiente sería la w. Ajá. Al final de cuentas, esto es una función, ¿no? Ustedes tienen un dominio y un codominio, contradominio o imagen. Entonces, los términos del dominio son la variable independiente y los términos del codominio son la variable dependiente, las cuales existen en términos de una regla de correspondencia que conocemos como función. Ajá. Entonces, en términos de esta función, los elementos del dominio, que son las variables independientes, hacen que se asocie un valor del codominio a través de esta función. Y entonces, la existencia de estas está en términos de estas, a través de esta regla de correspondencia que es la función. Si lo vemos, por ejemplo, la ley de Ohm, B igual a I por R. ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Aquí ya no verla como algo matemático, como un dominio, un codominio, sino ya por el fenómeno físico que está existiendo con el que se relaciona la ley de Ohm. Que aquí en la ecuación diferencial, pues también lo podemos relacionar con el fenómeno físico que está sucediendo. En estas dos ecuaciones diferenciales, U es la entrada, W es la salida, ¿sí? Pero U también es una función del tiempo. Entonces, la única variable que no depende del tiempo, pues es esta misma, ¿no? O la única variable que no depende de las otras dos es esta, el tiempo. Entonces, esta es la variable independiente. No podemos decir que tenemos dos variables dependientes, ¿no? Simplemente esta U en un momento dado puede ser un escalar, un valor numérico, pero la salida siempre va a ser la variable dependiente, ¿sí? Si lo vemos entonces la ley de Ohm, en términos de cómo el fenómeno físico se da en la realidad, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la dependiente? Es decir, ¿la tensión depende de la corriente o la corriente depende de la tensión? La tensión depende de la corriente. La tensión depende de la corriente. Te pongo una pila. Por lo que acabas de decir, existirá una tensión eléctrica aquí una vez que haya una corriente. ¿Eso es cierto?
No. O véanlo desde el fenómeno de Faraday, ¿no? Sus imanes naturales. Y su espira. Su anillo colector. Empieza a girar y empieza a haber tensión. Entonces, ¿quién depende de quién? Por lo tanto, ¿quién es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? En esta ecuación sencillita, esta es algebraica y estas son diferenciales. La independiente es el voltaje y la dependiente de la corriente. Corriente. Y están relacionadas a través de una regla de correspondencia que es la resistencia. Entonces, el que exista un producto entre la variable dependiente, pues es de que haya un producto entre estas variables, entre esta variable, en la misma ecuación, claro está, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es lineal y cuál es no lineal? ¿Cuál es lineal y cuál es no lineal? O las dos son lineales, o las dos son no lineales. La roja, esa es lineal y la otra es no lineal. ¿Por qué? Porque dijo que para que sea no lineal tiene que estar a un grado mayor de 1 o diferente de 1, la dependiente, y pues ahí el W pues es grado 1, aparte de que no forma parte de una función de trascendente y no está en producto. Bueno, no tiene un producto con otro término. Y el otro, pues sí, el W sí está en una función trascendente. Ay, perdón. Y pues ya con eso, ¿no? Y además existe un producto entre la variable dependiente, fíjense, la variable dependiente en la de color negro es omega o W, como quieran verlo, y forma parte de la función trascendental. Y además hay un producto aquí entre este término, bueno, entre esta parte del término, entre este elemento y este, que también es parte de la variable o tiene la variable dependiente, ¿no? Y acá no, acá hay un producto, pero, perdón, la variable independiente, que es el tiempo, es la que forma parte de la función trascendental. Y el producto aquí es entre la variable independiente y la dependiente. Por lo tanto, efectivamente, la de color rojo es lineal y la de color negro es no lineal. Si ustedes van a tratar con este tipo de situaciones lineales, no lineales, pues tienen que saber identificarlas, ¿no? Como ya les dije, ¿para qué? Pues para poder saber con qué técnica la voy a analizar, la voy a resolver, la voy a trabajar, ¿sí? Si ustedes no lo identifican, pues muy posiblemente se van a ir por la técnica que conocen y no necesariamente por la técnica que les permita resolverlo. Cuando ustedes tienen una ecuación no lineal, no se dan cuenta, no saben, y la tratan como una ecuación lineal, va a llegar un momento en que va a haber términos que les van a sobrar y no van a saber qué hacer con ellos. Van a decir, ah, caray, aquí me falta este término o aquí me sobra este término, ¿qué hago con él? Eso les va a pasar porque están usando técnicas no adecuadas para tratar ese tipo de ecuaciones. Entonces, por eso es importante identificarlos, ¿sí? Para saber con qué técnica
lo van a analizar. Y si no tienen ninguna técnica, pues entonces buscar una que les permita resolver esto, ¿sí? Pero ya van enfocados sobre un procedimiento para resolver una cierta ecuación y ya no andan buscando el montón de información en internet, ¿no? Dicen, antes el problema era encontrar la información. Ahora el problema ya no es encontrar la información en internet. En internet uno le da al buscador y nos despliega kilos y kilos de información. Ahora el problema es saber discernir cuál de toda esa información me es útil y me sirve para el propósito que ando buscando. Porque en ese mar de información es bien fácil perderse. Otro par de ejemplos. C es una constante. Y la otra nuevamente C es una constante. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es lineal? ¿Cuál es no lineal? ¿Ambas son lineales o ambas son no lineales? Fernando Ramírez, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es cuál? Sería Sería que según yo es no lineal y lineal, ¿no? cuál. Por eso le puse color para identificar. Bueno, el rojo es no lineal. ¿Cómo había dicho? Sí, el rojo es no lineal y el verde es lineal. ¿Así? ¿Qué dicen los demás? Yo digo que la verde es la no lineal, porque si esa U la pasamos a multiplicar, pues ahora sí va a tener una potencia mayor que la variable dependiente, ¿no? ¿Qué potencia? Pues tendríamos U cuadradas, ¿no? Y abajo ¿Pero tienen dónde iguales. tendría su cuadradas? En las verdes, o sea, si pasamos esa U que está dividiendo a C, O sea, pasamos multiplicando. tú dices que esto lo pasamos así. Ajá. ¿Y dónde te queda el cuadrado? Pues en las U's, ¿no? O sea, las U's ya tendrían Sí, el pero no mismo vas a poder. multiplicar esto por esto. Bueno, Simplemente te queda un producto entre la variable dependiente. Y efectivamente esto es no lineal.
La otra forma de lo que lo pueden ver es que si esta U la ponen en el numerador, les queda la -1. Y entonces la potencia es distinta de 1. Entonces sí, efectivamente, esta es no lineal. Y la de color rojo, Es que ahí ya dudé porque la variable dependiente creo que también no es de primer grado. ¿en cuál? Yo, profe, Ajá. creo que es lineal, ya que no hay ninguna variable interfiriendo. Y La de solo que color, dice fue la la de constante. color rojo. La roja, sí. Ajá. Dices que es lineal. Así es. Lineal. Exactamente así es. Si ustedes observan, la de color rojo, la variable independiente es el tiempo, es t y es x. Son dos variables independientes por ser parciales. Y la variable dependiente es u. Y u, la derivada, la parcial, no está a una potencia distinta de 1, ni tampoco forma parte de ninguna función trascendental u, ni existe un producto entre la variable dependiente. Entonces, lineal. Y acá ya la analizamos, ¿no? Si pasamos la u, como dijeron, hacia acá, hay un producto entre la variable dependiente, o bien, si u la ponemos en el numerador, nos queda la -1, está a una potencia distinta de 1, y esto es no lineal. Entonces, así queda. La roja es lineal, la verde es no lineal. Voy a poner un último par para que me digan cuál es cuál. Y la otra, ahí está. ¿Cuál es cuál? Gómez Torres, ¿cuál es cuál? ¿Por qué tienes doble acceso, Gómez Torres? Es que me estaba conectando desde el teléfono. ¿Pero por qué doble? ¿Cómo te puedes conectar doble con el teléfono? Es que con el teléfono no puedo hablar. No, al revés. Con la computadora no puedo hablar. Bueno, Y aquí tengo abierto el MATLAB. ¿cuál es cuál? El primero es lineal. No, error. No lineal. ¿Cuál es la primera? El verde. ¿A quién le llamas la primera? Esta es. ¿Qué tipo es? No lineal. Y esta. La azul. También considero que es no lineal. ¿Por qué? Porque está trabajando con Y. ¿Y qué tiene? Acá también. Entonces, como estoy trabajando con Y en las dos, dices que son no lineales. Es que es una variable. Se me olvidó. Las dos son lineales, ¿no? Dices que las dos son lineales.
Sí, Pues a ver, ¿por qué? porque pues como tal no tienen la variable dependiente no está siendo multiplicada por ninguna vez. Ah, Y y bueno, es que aquí tengo una duda con la raíz de y en la verde. ajá, Con la ¿Qué raíz de la sería? verde, y es a un medio, ¿no? Ajá, entonces ahí sí aplicaría lo de que es no lineal. Sí, que es no lineal. ajá. Efectivamente, la verde es no lineal. Por esto, ¿no? Este es el término no lineal. ¿Y la de color azul? La de color azul, ¿qué será? Lineal, no lineal. Es no lineal, ¿Por qué? porque se multiplica la variable dependiente y la independiente, ¿no? Ajá, ¿y qué tiene? Ve bien la Pues definición. Producto entre la variable dependiente. Que que este producto o esta condición está muy relacionada con la potencia distinta de 1. Si yo tengo el caso de omega por omega, hay un producto entre la variable dependiente y su resultado sería, aquí sí sería omega cuadrada. Y entonces ya tenemos a la variable dependiente con un exponente distinto de 1. Entonces, de alguna manera, este está relacionado con el otro. Entonces, puede que nada más se encuentren dos de las tres y omitan el producto, pero yo aquí lo estoy poniendo de manera explícita todo para que no haya confusión. Pero lo que dice ahí es que el producto tiene que ser entre la variable dependiente, no entre la independiente y la dependiente. Porque si eso fuera cierto, pues prácticamente todas las ecuaciones serían no lineales, o la gran mayoría de ellas. Entonces, la de color azul, ¿qué es y por qué? Sierra Arzate, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la verde ya se definió que es no lineal. Esta ya no hay nada que discutir, ya se analizó, ya se vio por qué es no lineal. Nada más nos queda el azul por definir. Esta ya está avalada. Pero esta, ¿qué es? ¿Lineal o no lineal y por qué? Dicen que es no lineal. Yo digo que es lineal porque la y no está en una potencia diferente a 1. No está siendo multiplicada por ninguna función trascendental y no hay un producto entre dos y's o entre y una derivada de y. Exactamente. Aquí hay un producto, pero es entre la dependiente y la independiente. Igual acá, igual acá. Y aquí está elevado a la 2, pero es la variable independiente. Al igual que aquí está elevada a una potencia distinta de 1, pero es la variable independiente la que está en esa condición. Entonces, esto es un término lineal. También este,
Por lo tanto, la ecuación es lineal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén leyendo, estudiando o viendo eso, tienen que ser capaces que en el momento en que se les presenta una ecuación, pues ustedes puedan determinar de qué se trata, si de una ecuación lineal o de una ecuación no lineal, para entonces ir entendiendo el contexto que sigue en su lectura o en lo que vayan a hacer, ¿no? Preguntas, dudas. Esto es la diferencia entre lineal y no lineal, pero de ecuación lineal, no lineal y ecuación lineal. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de sistema, ¿cuándo un sistema es lineal y cuándo un sistema es no lineal? No necesariamente pueden, bueno, alguien podría decir, bueno, pues el sistema lineal es el que está representado por una ecuación lineal y el sistema no lineal, pues el que está representado por una ecuación no lineal. Sí, pero no necesariamente. Entonces, desde el punto de vista de sistema, ¿cuándo un sistema es lineal y cuándo es no lineal? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué nos pueden decir a todos? Bani Amoya, ¿qué nos puedes decir? Un sistema lineal, yo digo que es como cuando funciona hacia la perfección, así que no tiene desequilibrios, y un lineal es cuando tiene como perturbaciones. No, porque en primera, ¿cómo te das cuenta de eso? Pues tendrías que conocer el proceso, el sistema, o ir a verlo para ver cómo funciona, y tendrías que, pues, meterle pruebas, pues, para ver todo lo que tú dices. Pues no. Y además, no es por ahí lo que define a un sistema lineal y a un sistema no lineal. Y esto ya lo vieron en materias anteriores. Un sistema lineal es cuando el número de polos es mayor que el número de ceros, ¿no? Cuando... Pues más bien ese es un sistema propio. Okay. Desde el punto de vista de sistema. Y me detengo a que ustedes me lo digan porque estoy cierto que esto ya lo vieron en otra materia o en otras, al menos en una, pero muy posiblemente en dos o en tres más distintas. Pero al menos en una sí lo tuvieron que ver, como dicen ahora, sí o sí. San Juan, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo un sistema se considera que es lineal y cuándo se considera que es no lineal? No recuerdo, la verdad. Profe, Ajá. es lineal cuando todas las ecuaciones del sistema están elevados a la potencia 1, ¿no? Y es no lineal cuando al menos una ecuación del sistema está al cuadrado o mayor, ¿no? Bueno, un término de la ecuación. Pues es lo que les empecé diciendo, que podrían decir ustedes que un sistema lineal es el que está descrito por una ecuación lineal y uno no lineal
descrito por una ecuación no lineal. Pero también les dije, sí, pero no necesariamente. Entonces, como tenemos que generalizar, pues no es la forma de identificar al sistema lineal y al sistema no lineal. Cuando un sistema es lineal y cuando es no lineal. Y repito, esto ya lo vieron en otras materias. Al menos en una estoy seguro que sí. Profe, tenía que ver algo con lo de superposición, Ajá, exactamente. de que los lineales son los que cumplen satisfacen el principio de superposición y los no lineales no. Exactamente así es. Un sistema lineal cumple con el principio de superposición y un sistema no lineal no cumple con el principio de superposición. ¿Y qué dice el principio de superposición? Ahora les pregunto, ¿en qué materia vieron la superposición, el principio de superposición? En ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales. ¿Cuál otra? Teoría de los circuitos. En circuitos, exactamente. ¿Cuál otra? Muy posiblemente en control 1. También se habla de superposición cuando hacen el análisis de sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas. ¿Iban a decir algo, perdón? No, nada. Que también creo que el modelado. Modelado, hay ocasiones en que también ahí se comenta el principio de superposición. Entonces vean cómo ya en más de una materia ya han visto eso, ya han hablado de eso. Y no sé cómo se los explicaron. ¿Qué me podrían decir cuál es el principio de superposición? Yo tengo entendido que, por ejemplo, aquí es que cuando la entrada, cuando la entrada de un sistema es multiplicada, se pone una constante, la salida también va a salir multiplicada por esa misma constante. Eso es la proporcionalidad, que es parte del principio de superposición. No pueden ir desligadas, pero eso que me estás comentando es exclusivamente la proporcionalidad y falta agregar la superposición. Por eso le estoy poniendo aquí que cumple con el principio de superposición y proporcionalidad. O sea, superposición y proporcionalidad es el mismo concepto que abarca las dos cuestiones, no son dos separados. Es el que no cumple o satisface con el principio de superposición y proporcionalidad. Una forma de definir el principio de superposición puede ser la siguiente. Digo una forma porque pues hay infinidad de definiciones, pero si las analizan, todas dicen lo mismo, nada más que de forma distinta, pero todas aterrizan a lo mismo. Entonces, el principio de superposición lo podemos declarar de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí linealidad en un sistema, aquí arriba. Linealidad en un sistema. Y vamos a ponerle aquí principio de superposición. No lo puse anteriormente porque pues ya les estaba dando la respuesta a lo que les estaba preguntando. Ahora sí vamos a describir esto de la siguiente forma. Se dice que un sistema es lineal
si para n señales de entrada que las vamos a designar por U1 de t, etcétera, hasta UN de t, existen n señales de salida que vamos a poner como Y1 de t, etcétera, hasta Yn de t, tal que para la señal de entrada formada por todas las entradas epsilon 1, U1 de t, más, etcétera, más epsilon n, UN de t, se debe producir la salida epsilon 1 y1 de t, más, etcétera, más epsilon n, yn de t, donde epsilon 1, etcétera, hasta epsilon n quedan definidas como constantes de proporcionalidad. Entonces, aquí están las dos cosas metidas en lo mismo, en el principio de superposición. Hay quienes explícitamente lo llaman principio de superposición y proporcionalidad, y la gran mayoría de las veces simplemente hacen referencia a él como principio de superposición, pero ya lleva implícita la proporcionalidad que da estas constantes. Lo que nos dice el principio de superposición, y lo vieron, por ejemplo, en circuitos, pero acá con nosotros, es que tenemos el sistema y consta de varias entradas. Su salida. ¿Qué hago? Cancelo todas menos una de las entradas. Y entonces, cuando aplico U1, obtengo Y1. Luego cancelo todas menos una de las entradas. Cuando aplico U2, voy a obtener Y2 y así sucesivamente. Sigo cancelando todas menos una y cuando aplico la enésima entrada, pues voy a obtener enésima salida. Y entonces ahora aplico simultáneamente todas las entradas, pero cada entrada la afecto por una constante de proporcionalidad. La salida tiene que ser igual a la suma de estas salidas independientes, multiplicada cada una de ellas por la constante de proporcionalidad asociada a la entrada. Si esa igualdad se cumple, el sistema es lineal porque satisface al principio de superposición. Si esa igualdad no se satisface, el sistema es no lineal porque no cumple con el principio de superposición. No sé si queda claro. Les pregunto alguna duda, preguntas. Vamos a ver un ejemplo muy simple, pero ilustrativo de esto. Por lo tanto, para aplicar el principio de superposición, debo de contar con al menos dos entradas.
Si se satisface para 2, se va a satisfacer para n entradas. Ejemplo. Verificar. La linealidad. De un sistema expresado por la ecuación y igual a u más b, donde y es la salida, u es la entrada, a y b son constantes. Solución. Fíjense aquí, nos están diciendo que un sistema está modelado o está representado por esa ecuación. Si ustedes observan esa ecuación y igual a u más b, no es otra cosa más que la ecuación de la recta. Y de inmediato ustedes podrían asociar y decir, bueno, si es una ecuación de la recta, pues va a ser un sistema lineal, porque su gráfica me da una línea recta. Pero la gráfica de la ecuación, y entonces la ecuación pues sí es lineal. Pero al sistema que representa, ¿es lineal o o es no lineal? Bueno, pues para saberlo tendríamos que aplicar la superposición. Y entonces vamos a aplicar superposición. Para u igual a u1, y1 va a ser igual a u1 más b. Ahora, para una entrada distinta a u, llamada u2, voy a tener una salida y2 dada por a u2 más b. Ahora, si yo aplico simultáneamente estas entradas afectadas por una constante de proporcionalidad, para u igual a epsilon 1 u1 más epsilon 2 u2, la salida que voy a tener es a por u, que es epsilon 1 u1 más epsilon 2 u2 más b. Si el sistema, vamos a ponerle número para referenciarlos. Si el sistema representado por 1 fuera lineal, perdón, se deberá cumplir que y3 sea igual a epsilon 1 y1 más epsilon 2 y2. La pregunta, ¿esto es cierto? Si el sistema representado por la ecuación 1 fuera lineal, se deberá cumplir esta igualdad. ¿Se cumple la igualdad? ¿Es cierto esto? Si esta igualdad se satisface, el sistema representado por esta ecuación 1 será un sistema lineal. Pero si esta igualdad, la igualdad 5, no se satisface, entonces el sistema representado por la ecuación 1 será no lineal. Les pregunto, ¿se satisface esta igualdad, la 5?
¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Les escucho. Sí, digo que sí. ¿Por qué? Si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? Porque si tenemos una entrada que ya va siendo diferente, ya que es para uno u dos, entonces también tendríamos salidas pues diferentes, ¿no? Y1 y Y2, que es lo que que escribió arriba en el texto, que para cualquiera, este, que cualquier señal de entrada produce una señal de salida. Sí, pero aquí ya lo tenemos. Entonces ya nada más es cuestión de analizar esto y esto. Aquí ya no es cuestión de analizar 2, 3, 4 y 5. Ya no entra más subjetividad. Ya tenemos las ecuaciones. Ya nada más es analizar si se cumple esta igualdad o no. Es decir, que esto sea igual a esto por epsilon 1 más esto por epsilon 2, que es lo que está diciendo aquí la ecuación 5. La pregunta es, ¿se cumple? ¿Qué dicen? Nada más es cuestión de que hagan ahí unas sustituciones rápidas. Ale, ¿qué nos puedes decir? Les escucho. ¿Se cumple o no se cumple eso? ¿Qué pasó? González Genis, ¿qué nos puedes decir? Profe, no se cumpliría porque, bueno, tendríamos que tener por lo menos un término multiplicado, bueno, epsilon 1 multiplicando a b, pero no lo tenemos en la ecuación, ¿no? Sí. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? No, no se cumple. No se cumple. Fíjense, si nada más es cuestión de que si no lo visualizan ahí, pues muevan tantito el lápiz, ¿no? Y3, que es A, epsilon 1 U1 más epsilon 2 U2 más B. Esto es igual a tener epsilon 1 por A U1 más B más epsilon 2 A U2 más B. Pues no, esto es distinto.
Por lo tanto, 1 no representa a un sistema lineal. Representaría un sistema no lineal. Ahora, considerando que pudiéramos tener nosotros la posibilidad de asignar valores a A y a B, que en la realidad eso no es posible. ¿Bajo qué condiciones sí se cumple esta igualdad? Sí se cumpliría la igualdad 5. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condición, considerando que pudiéramos asignarle valores ¿Que B fuera igual a 0? a A y a B? ¿Cuál, perdón? ¿Que B fuera igual a 0? Que B fuera igual a 0. Ah. Sin embargo, si B es igual con 0, 1 representaría a un sistema lineal. Porque ya se cumple 5. ¿Cómo pueden explicar esto de una manera gráfica? ¿Cómo podrían representar esto de una manera gráfica? Pues haciendo lo siguiente. ¿Cómo es la gráfica de 1? ¿Cómo es la gráfica de 1? Aquí tenemos U y acá tenemos a Y. ¿Cómo es la gráfica? Es una pendiente movida a la derecha, una cantidad B. No, es así. Porque B es la ordenada. ¿Y cómo sería 1 para B igual con 0? Aquí es Y igual a U más B. Si hacemos B0, pues Y es igual a A por U. Y entonces, ¿cómo nos queda la gráfica de esto? Pues esto. Y entonces, ¿por qué aquí representa un sistema no lineal? ¿Y por qué acá representa un sistema lineal? Pues porque aquí no hay la proporcionalidad. Lo que dijeron por ahí en un principio, ¿no? Que la salida sea proporcional a la entrada. Aquí no se está cumpliendo. Mientras que aquí sí se está cumpliendo. Si la pendiente le damos un valor, no sé, 45 grados para que la pendiente sea 1 y podamos hacer esto rápido. Si yo aquí meto un 1, pues acá sale un 1. Si aquí meto de entrada 2, pues acá sale 2. Ahora, si fuera aquí, no sé, 0.5. Si la entrada es 1, pues acá sale 0.5. Si la entrada es 2, pues sale 1. Si la entrada es 3, pues sale 1.5. Entonces, la salida está siendo proporcional por un factor m a la entrada. En este caso, por un factor a. Pero acá, si ustedes meten 1, no sale 1. Sale 1 más esta cantidad. Y esto no es proporcional a la entrada. Si meten 2, no sale 2. Sale 2 más esta cantidad que hay aquí.
lo cual no es proporcional a la entrada. Entonces, aquí no se está cumpliendo con la proporcionalidad y aquí sí. Por eso le puse acá el nombre completo: superposición y proporcionalidad. La superposición es esto y la proporcionalidad es que la salida sea proporcional a la entrada. Y eso se consigue agregando estas constantes de proporcionalidad a la superposición. ¿Okay? Y vean, en ambos casos es una ecuación lineal, pero no porque sea una ecuación lineal, definitivamente se va a tratar de un sistema lineal. Aquí lo estamos viendo que no necesariamente. La ecuación es lineal y en este caso representaría a un proceso no lineal. Entonces, podemos identificar que un sistema está operando de forma no lineal si su salida no es proporcional a su entrada. Si la salida es proporcional a la entrada, el sistema está operando de forma lineal. Y eso es conveniente saberlo, porque si su sistema se está comportando o si está operando de forma no lineal y ustedes tienen instalados controladores lineales, pues no van a poder controlar adecuadamente el proceso, por más que lo sintonicen, a menos que lo estén resintonizando cada vez que el sistema cambia de operación, de punto de operación. Lo cual en la realidad pues no es posible, es inoperante tener a una persona ahí fija para que esté resintonizando. Y tendría sentido si el sistema cambia de punto de operación y se mantiene ahí durante un tiempo. Pero si esas variaciones en la operación son constantes, regulares, de poco tiempo, pues no se puede. Y eso es importante que lo sepan, porque podrían pasarse todo el día, toda la semana, tratando de sintonizar y no tendrían un comportamiento adecuado. ¿Por qué? Porque el proceso se está comportando o está operando de forma no lineal. Y cuando el proceso opera de forma lineal, su controlador lineal pues va a trabajar adecuadamente, les va a dar los resultados que esperan de control. Entonces necesitarían un controlador no lineal, pero pues esos no los venden. Todos los PID, su gran mayoría, todos son lineales. ¿Sí? Preguntas, dudas, preguntas. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo tenga un modelo no lineal? ¿Cómo lo voy a analizar? Bueno, la primera manera de hacerlo es a través de un proceso de linealización. ¿Y cuándo decido usar un proceso de linealización? Cuando el sistema esté trabajando en un punto de operación constante, fijo. Si todo esto es el tiempo y esto es mi salida, si mi proceso está trabajando en múltiples puntos de operación a lo largo del día, del tiempo, entonces está trabajando de una forma no lineal.
si su proceso, este mismo, trabaja en un punto de operación fijo, por ejemplo, vamos a suponer que es un horno y que ustedes lo trabajan a 100 grados Celsius de referencia. Y el horno, por su construcción, pues en un momento dado puede trabajar a más de 100 grados o a menos. Es decir, puede trabajar en estas regiones, podría trabajar en estas regiones o podría trabajar en estas regiones. Pero su proceso necesita que esté a 100 grados. Entonces, aunque el horno, la caldera, lo que quieran que sea la variable temperatura, aunque el proceso con variable temperatura pudiera trabajar en otros rangos de operación, ustedes lo trabajan en 100. ¿Por qué? Pues porque así es el proceso. Vamos a suponer que están pasteurizando leche. Pues necesitan 100 grados, por ejemplo. Si lo suben a 100, pues a lo mejor empieza a evaporarse y se pierde el producto de más. Y si lo trabajan por abajo, pues a lo mejor no logran la pasteurización y no sale con la calidad que requiere. Entonces, el proceso exige que estén constante a 100. Bueno, si yo lo voy a trabajar constante a 100, es decir, aquí en esta región, ¿para qué utilizo un modelo no lineal si todo esto no lo voy a ocupar? Yo nada más voy a trabajar aquí, en los 100 grados, más o menos la tolerancia, es decir, en la vecindad del punto de operación. Entonces, cuando esto sucede, pues yo linealizo este proceso no lineal para aproximarlo a una representación lineal. Y como sé que no va a salir de ahí, de sus 100 grados, al menos para este proceso, si luego lo desmontan y se lo llevan a otro proceso con otras características, bueno, eso es otra cosa. Pero al menos para este proceso, ahí va a estar constante en 100. Entonces, eso es lo que hago. Linealizo el modelo no lineal para trabajarlo aquí. Y aquí ya voy a tener una respuesta proporcional al trabajarlo de manera lineal. Aquí todas estas variaciones hacen que no tenga yo esa proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver el proceso de linealización como una de las primeras soluciones del control clásico que da para tratar sistemas no lineales con la condición de que el sistema va a trabajar en un punto de operación y en su vecindad, ¿sí? Y que de ahí no se va a mover. Y ahí es cuando es conveniente linealizar el modelo. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Preguntas, preguntas. Y muy posiblemente en algunas otras materias ya han visto el proceso de linealización, entonces sería recordarlo. ¿Dudas? ¿Nada? No, profe. Entonces le seguimos la siguiente. Gracias. Que tenga buena noche. Hasta luego.